Listo. Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Un lunes más, hoy lunes 11 de mayo, ya el tiempo vuela, el año se nos escurre. A pesar de que tal vez coincidirán ustedes conmigo que el tiempo en estos tiempos de la COVID se nos hace a ratos largo, a ratos corto. Para los que estamos trabajando desde la casa, las jornadas se hacen interminables y termina uno exhausto y de un pronto a otro, como ya no se distingue domingo de lunes y domingo de miércoles, pues las semanas se pega una con otra, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de reflexiones. Hoy vamos a tratar un tema que durante mucho tiempo ha estado sobre la palestra, de altísima importancia, de altísima relevancia, que para eso tenemos un experto en el tema, que es el de las tecnologías abiertas, y para eso tenemos a un invitado muy especial, que es José Pablo Carvajal, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional. Pero bueno, Leiner, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes, Juan y José. Un gusto de tenerlo con nosotros en el programa. Ahora con esta nueva versión, me disculpo que se ha puesto un poco más molesta mi perrita, así que cualquier cosa que se escuche por detrás, sepan que estamos desde la casa, efectivamente. Pues un gusto de tener un programa más por la vía del Zoom y transmitiendo a través del Facebook Live. Y por supuesto, recordarles que todos nuestros programas van a quedar en la plataforma de YouTube, para poder ser de alguna manera utilizados en docencia y por supuesto para discutir e interactuar con más personas alrededor del mundo. Hoy es un tema tremendamente importante que hace ya varias semanas hemos venido intentando discutir, y es todo lo que es el tema de tecnología abierta. Pero antes de empezar con el tema y con el fondo de la discusión, quisiéramos también conocer un poquito, como siempre en reflexiones, a la persona antes de hablar del personaje, ¿cierto, JJ? Así es la cosa. Así entonces hoy pues nos tocará conocer a una persona que quienes trabajamos en la universidad y tenemos que utilizar todos los días tecnologías de la información. Pues nosotros nos sentamos frente a la computadora y comenzamos a trabajar y las cosas transcurren y no nos damos cuenta o no conocemos a esas personas que están detrás de todo ese engranaje. Podríamos decir que son los tramoyistas de la gran obra, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos con nosotros a José Pablo Carvajal. Bienvenido, José Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, Juan, un gusto a don Leiner, ¿verdad? Es un placer para mí estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes, hablar un poco, ¿verdad? Lo que me hace activista ya desde hace muchos años y he trabajado tanto en el, vamos a ver, en el contexto comunitario y también en el contexto profesional, como son las tecnologías abiertas, ¿verdad? Estoy aquí hoy con cierta información preparada, un artículo, ¿verdad? Que próximamente saldrá en uno de los entes de Linux más importantes a nivel mundial publicado. Y ustedes, bueno, y me dieron la oportunidad para conversar, ¿verdad? Y poder compartir un poco, ¿verdad? Sobre todo este tema de tecnologías libres, tecnologías abiertas, ¿verdad? Todo el trabajo en comunidad y las ventajas que esto y las oportunidades que esto también nos puede brindar. Sí, digamos que de alguna manera vamos a tener una primicia en la comunidad académica inmediata a la Universidad Nacional sobre este trabajo que pronto te van a publicar. Pero como lo decía Leiner, aquí primero conocemos a la persona antes de comenzar a hablar con el personaje. Y entonces nos gustaría saber, José Pablo, ¿cómo es tu origen?
de dónde venís, cómo es tu familia. Usualmente decimos no es tu familia materna o materna paterna, ¿verdad? Y cómo ha sido el transcurrir tuyo desde que te cortaron el ombligo hasta que estás hoy aquí en la Universidad Nacional. Sí, claro. Pero tengo que decir que soy nacido en Heredia, ¿verdad? 100% herediano desde el principio, de las familias heredianas, digamos, aquí del centro como tal. Ahí me he permanecido básicamente durante toda mi vida. Y pues soy resultado, ¿verdad? Y estudiante del sistema de educación pública. Estuve en un kinder público, participé en una escuela pública con dos excelentes maestras. De ahí paso, ¿verdad? En una primera instancia, los 3 primeros años de mi vida secundaria en el Colegio Liceo de Heredia, para posteriormente pasar, ¿verdad? A la educación técnica. Yo ahí es donde paso 3 años, donde básicamente, digamos, me enseñaron todo el gusto por toda esta parte técnica de ingeniería, en una especialidad bastante interesante que tiene que ver con la parte de electrotécnica, donde tuve experiencias y profesores excelentes que hoy todavía, ¿verdad? Las consecuencias de esos 3 años arduos de trabajo y demás siguen dando frutos, ¿verdad? A partir de ahí, que ahí es donde tengo mi primer acercamiento en aquellos momentos, en 1999, con las tecnologías abiertas, en este caso con Linux, precisamente en uno de los laboratorios donde hacíamos proyectos, que era el momento donde estaba entrando Intel a Costa Rica, ¿verdad? Muchos pretendíamos ir a empresas como Remec, a mí me tocó trabajar en una empresa como Panasonic. Entonces, a partir de ahí, mis padres, como siempre lo hicieron, me dieron la oportunidad de ir a la universidad, ingreso a la Universidad Nacional, a pesar de que apliqué, ¿verdad?, a todas las universidades públicas. Y entro en una primera instancia, en aquel momento, ¿verdad?, a los estudios generales, donde a partir de ahí hago el examen para poder entrar a la escuela de informática. En esa escuela de informática yo ingreso en el año 2001, ahí yo me mantengo, ¿verdad?, sacando desde el diplomado, bachillerato hasta la licenciatura, que finalizo precisamente en el año 2007, con excelentes profesores y colegas que aún hoy, ¿verdad?, tengo muchísimo que agradecerles, y precisamente, ¿verdad?, profesores que a uno lo empujan, ¿verdad?, en la carrera a través de la licenciatura y demás. En el 2004, cuando me recluta la universidad para yo empezar a trabajar en uno de los laboratorios que existían en la escuela de informática, una unidad que se dedicaba al desarrollo de software, y que igualmente, ¿verdad?, todavía hay compañeros que están trabajando en la parte de soporte técnico, me brindan la oportunidad, y hay profesores que me impulsan a que yo pueda optar por una beca de la universidad cuando termino mi licenciatura, y es ahí cuando la universidad me da la oportunidad de yo poder estudiar en una universidad española, precisamente una maestría o un máster oficial que está enfocado precisamente en tecnologías abiertas y en tecnologías libres. ¿Por qué ese camino? ¿Por qué escogí ese camino? Bueno, pues porque, como te digo, ¿verdad?, del colegio tuve un cierto acercamiento, ¿verdad?, a poder estar viendo computadores, a poder explorar ciertas cosillas por ahí, y es en el año 2001 cuando me convierto en un activista total del mundo del software libre en Costa Rica, y me he mantenido, digamos, hasta la actualidad, a pesar de que he estado ya 16 años como administrativo, en función administrativa en la universidad, y he tenido la oportunidad también por 12 años de ser académico. Sí, Entonces eso te iba a preguntar, porque vos has estado en los dos lados, ¿verdad? Tanto bueno, digamos que en la Universidad Nacional has cumplido, has sido parte de los 3 estamentos: estudiante, administrativo y académico. Pero me llama muchísimo la atención porque cuando me sugerías el tema de las tecnologías abiertas, esto es como, vamos a ver, podríamos decir que esto es algo como un discipulado, ¿verdad? Cuando decís vos que sos un activista,
me llama mucho la atención porque las personas que se identifican con las tecnologías abiertas, a mí me pasa, yo como epidemiólogo utilizo software estadístico y me dicen, mae, pero ¿cómo es que usted no usa R? ¿Verdad? Y uno dice, no, yo utilizo licencias y yo pago licencias, ¿verdad? O cuando el asunto del Linux y el Ubuntu y estas cosas, ¿verdad? Y el ¿cómo es que se llama? Y el Office libre, no sé cómo se llama él, ¿verdad? LibreOffice. Ajá, el LibreOffice. Y entonces uno dice, no, no, pero ¿para qué esa carajada? ¿Verdad? Y resulta que cuando me proponías el tema, yo decía, bueno, es que está muy interesante ver, porque en algún momento en la Universidad Nacional se pretendió utilizar solo software libre y solo bajo pedido utilizar software licenciado. Licenciado en términos de que había que pagar por una licencia, ¿verdad? Ahora, vayámonos un poquito más atrás porque me pegaste un brincote y yo creo que Leiner debe estar diciendo, bueno, pero hey, no nos ha contado si era muy travieso o si se jaló alguna torta, como muchos chiquillos cuando comienzan en el colegio a atravesar las computadoras y desprograman la computadora o la ponen a echar chispas. ¿Cómo te fue a vos con esos primeros tanteos con las computadoras? Sí, vamos a ver, es interesante porque, y bueno, lo voy a contar, posiblemente hay gente de la familia escuchando esto, pero, por ejemplo, digamos que en el kinder yo me escapé, estando en el kinder, ¿verdad? Me fui para la casa porque yo quería jugar, Ajá, quería ir a jugar con los carros, ¿verdad? Y hacer cosas. Lo mismo fue en la escuela. ajá. Y lo interesante era porque de esos primeros años, ¿verdad? Yo veía tal vez que no era tan atractivo ir al kinder o a la escuela, cuando podíamos estar en un caño ahí en el barrio, construyendo una estructura que simulaba ser un puente, ¿verdad? Para nosotros pasar los carros. Y inclusive nosotros lo pintábamos, hacíamos todo ese trabajo, digamos que ingenieril, ¿verdad? Que después en las tardes, en aquellos aguaceros, principalmente en mayo, ya cuando empezaba el invierno, y pasaba el aguacero y se llevaba la estructura, ¿verdad? Nos duraba un par de horas nada más ahí montada. Y es precisamente cuando yo entro al colegio técnico, donde yo empiezo a tener un acercamiento ya a la parte electrónica. Ajá. Entonces es ahí que ya en un proceso, ¿verdad? Obviamente guiado pedagógicamente hablando, tengo las primeras experiencias con electrónica básica, tengo las primeras experiencias con la cuestión que tiene que ver con instalaciones eléctricas, toda la parte que tiene que ver con motores, ¿verdad? Toda la parte magnética y también con la parte de electrónica digital. Y entonces ahí hay experiencias de todo tipo, habían proyectos que eran súper ambiciosos, ¿verdad? Proyectos muy complicados. Pasé por procesos inclusive donde usted tenía que, por ejemplo, bobinar un motor para una refrigeradora. A veces había que inventar circuitos que simularan, por ejemplo, motores universales para poder regular sus velocidades, que al final de cuentas eso era el principio básico, digamos, de una licuadora en una casa, ¿verdad? Entonces era bastante interesante porque sí, se viene con 16 años, se empieza a exponer a un montón de material, ¿verdad? Y experiencias de hacer en el laboratorio, en el taller, y se empieza a quemar cosas y empieza a estallar cosas, ¿verdad? Y a veces José Pablo, la mamá o la... contanos Mientras un lo hagan en poco. el taller, probablemente decían sus papás, mientras lo hagan en el taller, pero no lo venga a hacer en la casa, todo está bien. José, ese proceso de aprendizaje de niño en todos los casos genera pues una especie de aventura más libre, ¿no? Y que permite que las personalidades se vayan creando y desarrollando. Pero tú mencionaste un par de profesores y eso me llamó mucho la atención de tu escuela eh, o del proceso del colegio, no sé, que fueron como que marcaron un poco tu trayectoria. Contanos un poquito de esa referencia, de los profesores, todavía viven, me imagino. ¿Te acordás de los nombres de ellos? Sí, claro, bueno, mis maestros de la escuela fueron la maestra Mayra, la maestra
fueron personas muy importantes, claramente, porque también vengo de una familia que es de maestros y profesores. O sea, precisamente también esas ganas que me dan a mí de enseñar, ¿verdad? A veces y meterme en la parte académica es porque es algo que ya viene en el ADN propiamente de mi familia. Es enorme la cantidad de maestros y profesores y la niña Mayra en aquel momento, que es la que me gradúa de sexto grado y la que me enseña a leer, la niña Aira, ¿verdad? Son personas muy, muy, muy importantes, pero hay dos profesores que siempre recuerdo y que cada vez que puedo, ¿verdad? Que los he visto muy poco desde 1999 y que siempre que los veo les estaré siempre agradecidos el resto de mi vida, es don Oscar Valladares y don Vinicio Salas, son los profesores del Colegio Técnico Profesional de Heredia, quienes ellos son los que me enseñaron para mí uno de los principios principales y que es la disciplina, ¿verdad? O sea, entender que usted podía quemar cosas, que usted se podía llenar de grasa en el taller, que usted tenía que trabajar duro porque las cosas funcionaran, que había mucha teoría que analizar, ¿verdad? Que había mucha matemática que hacer y que al final para ellos fuese más importante que al final de la jornada usted barriera el taller, lo limpiara, usted se aseara, se pusiera su ropa limpia, su colonia, su gel, se metiera las faldas, ¿verdad? Usted con 17 años, me acuerdo que yo decía, bueno, esto, o sea, ¿qué sentido tendrá, verdad? Y uno es hasta después que entiende esa disciplina, porque como les decía, a mí me tocó ir a una empresa japonesa y cuando usted está con otros practicantes de otras instituciones, ¿verdad? Del país, usted siempre va a encontrar, digamos, un factor que lo diferencia, ¿verdad? De las demás personas. Y yo estoy súper agradecido con esos dos profesores, ¿verdad? Porque a muy temprana edad, como les digo, en mi adolescencia, un poco diferente a la adolescencia de muchos en colegios académicos, me enseñaron prácticamente, ¿verdad? A tener esa disciplina que al final de cuentas me hicieron concluir en ese momento, digamos, con la ingeniería, ¿verdad? Y agarrarle amor a toda esa cosa, la computación y los circuitos y todas las planchas que quemé en la casa y las lámparas que desarmé y nunca funcionaron, pero bueno, todo eso, todo eso tiene un buen resultado, ¿verdad? Ya. Y una cosa más, en esa época, de alguna manera vos, bueno, vos sos muchísimo más joven que nosotros, ¿verdad, Jotas? Donde yo no puedo decir que peinamos canas porque Jotas no las peina, sino, pero bueno, digamos que nosotros que ya pasamos por la época de las canas, pero sos de una generación que vio la tecnología de alguna manera diferente, ¿no? Sobre todo siendo de Heredia y teniendo tan cerca instituciones educativas que ya de alguna forma habían adoptado cierto tipo de tecnologías. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo se siente una persona que ha nacido en un mundo ya mucho más integrado al tema tecnológico? Sí, precisamente cuando yo paso al colegio técnico, como les conté en un principio, era el momento donde el gobierno traía una empresa como Intel, ¿verdad?, a instalarse en el país y empezaron a surgir inversiones muy importantes. En ese momento empezaban a exigirle al país, ¿verdad?, una formación técnica más especializada, ¿verdad?, y en mayor cantidad. Inclusive en 1999 me tocó participar en uno de los proyectos más grandes del Ministerio de Educación con el gobierno de Taiwán, cuando hicieron una donación totalmente automatizada y a nivel electrónico del taller de mecánica precisión en el colegio de nosotros. Y había especialidad, nos tocó montar con ingenieros taiwaneses, inclusive con ingenieros irlandeses, toda esa tecnología. Entonces siempre, vamos a ver, y yo cuando hablo con mis colegas de aquel momento, compañeros del colegio, inclusive compañeros de universidad, siempre estuvimos metidos, ¿verdad? Como en una llanta, ¿verdad? Donde ustedes lo tiraron y por ratos todo estaba tranquilo, pero de repente ustedes lo empezaban a zarandear, ¿verdad? Porque habían cosas que cambiaban muy rápido y tenía usted que adaptarse rápidamente a eso. Y como país teníamos también que adaptarnos a eso. Precisamente cuando yo paso esa zarandeada, digamos, a nivel
a nivel del colegio, ¿verdad? En secundaria, y paso a la universidad, me toco precisamente con lo mismo, con una transformación total de lo que era el proceso común de hacer informática, de hacer computación, ¿verdad? Los lenguajes de programación estaban cambiando, las bases de datos estaban cambiando, toda la parte de tecnología de disposición de servidores, por ejemplo, estaba cambiando, ¿verdad? Surgían empresas con cosas diferentes y todavía hoy sucede, ¿verdad? Pero en aquellos años, cuando usted le decían que tenía que ser competitivo, si quería trabajar para Intel, cuando usted le decían que tenía que ser competitivo, si usted tenía que ir a empresas como Remec, y usted tenía que ser competitivo para poder, con 17 años, tener que lidiar con un proyecto de millones de dólares, ¿verdad? En la parte de automatización y robotización del proceso de mecánica de precisión en el colegio, ¿verdad? Era bastante difícil, ¿verdad? A veces saber si usted podía cumplir con eso. Y me acuerdo que cuando me toca estar en Panasonic, y es una de las experiencias más interesantes, me toca realizar la automatización de una de las líneas de producción a partir de electrónica digital y lo que es programación en escalera, que es como se conoce. Y precisamente me acuerdo que en ese momento los operarios nos veían de montar las piezas, ¿verdad? De montar los paneles y todos aquellos brazos, ¿verdad? Que son los que se encargaban de agarrar las pilas y empacarlas y demás. Y al final de cuentas, usted hacía al día a día su trabajo, pero al final de cuentas usted llega a entender que lo que usted estaba haciendo básicamente era una línea que hacía posiblemente 30 veces más la producción de los 29 operarios que habían en esa línea de producción. Y de esos 20 operarios quedaron 4. Los demás fueron despidos. Entonces me recuerdo que cuando la gente salió despedida, ¿verdad? Uno lo volvían a ver como con cara de malo, ¿verdad? Ese es el que Este es hizo el que nos miserable que sacaran. me hizo que me echaran. Exacto, exacto. Entonces son procesos que sí, me tocaron ver. Son cambios, son procesos de adaptación y procesos, ¿verdad? Que eran, que usted decía, bueno, estamos haciendo las cosas bien como país y creo que todavía lo podemos hacer porque hay colegios técnicos muy buenos y hay una grandísima demanda de profesionales en todo ese tema, a pesar de que cambien, de que se transformen las tecnologías y precisamente, ¿verdad? Ese activismo, esa creación de comunidad y de transferencia de conocimiento, ¿verdad? Que se debe hacer desde las academias, que se debe hacer desde los grupos sociales, es básicamente lo que me ha mantenido a mí en todo este mundo del software libre, ¿verdad? Porque yo creo que el conocimiento es para todos, las oportunidades son para todos y todos tenemos derecho de un poquito, ¿verdad? Un Antes de que poquito para entremos poder a eso, adaptarnos mejor. yo quiero, José Pablo, mandarle un saludo de gente que se ha conectado a nuestro Facebook Live. Jota, antes de pasar a la segunda parte en la que esperamos vos tengas un poco más de reacciones, quiero saludar a Willy Castro, que te manda muchos saludos, José Pablo. Un entusiasta como profesional y una gran persona, dice don Edgar Vega Briceño, allá de la sede Chorotega, y nos dice que qué bueno que abordan estos temas, impulsar las tecnologías tanto de software como de hardware abiertas puede aportar muchísimo, dice, para universalizar el acceso al conocimiento. También nos manda saludos don Raymond Pérez, quien saluda, por supuesto, al programa y a la temática. Y también tenemos a varios colaboradores, incluyendo el periodista del CONICIT, quien está conectado a nuestro programa y envía muchos saludos. Pero claro, nos gustaría poder ahondar mucho más. Yo nada más quisiera preguntarle a estas alturas de la vida, vos tenés familia, estás soltero o estás casado, ¿cómo anda tu vida personal antes de cerrar esta etapa, digamos, y también cómo es tu núcleo familiar, cuántos hermanos tenés y qué hacen ellos? Pues sí, vengo de una familia de 6 hermanos, 2 padres muy trabajadores, ¿verdad? Heredianos también, trabajaron para el gobierno, se graduaron de la escuela normal,
¿verdad? Y después se convirtió, ¿verdad?, en lo que es la Universidad Nacional. Les tocó una parte muy dura allá en los años 70 irse para Golfito, cerca de 11 años, ¿verdad?, en el plan de emergencia de educación. Trabajaron después de servir el gobierno muchísimos años también para la educación privada. Ya hoy dichosamente gozan de su pensión, de buena salud. Y como le digo, seis hermanos, donde hay de todo, ¿verdad? Yo soy el ingeniero, tengo un hermano que es microbiólogo, y tengo otro hermano menor, ¿verdad?, que él es economista, graduado de la Universidad Nacional, también trabaja para el Mideplan, precisamente. Tengo dos hermanas muy, muy, muy trabajadoras, una orientadora que trabaja en el sistema de educación pública también, y mi hermana maestra, ¿verdad?, maestra de la Escuela de Mercedes Sur. Eh, y un hermano que hace ya muchísimos años no vive en Costa Rica, ¿verdad? Él vive allá en Florida, en Estados Unidos. Y también un administrador, ¿verdad?, de Garra. Le tocó irse muy joven para Estados Unidos y logró superarse bastante bien, al punto de que trabaja para una de las empresas enormes, ¿verdad?, como Cherry Williams, en uno de los puestos muy importantes, y esa garra trabajadora lo ha convertido en varios años ser el empleado, ¿verdad?, del área que él cubre, el empleado del año de la empresa, lo que le ha hecho obtener muchísimos premios. Y él, siendo mi hermano mayor, ¿verdad?, él sabe, y siempre se lo digo, ¿verdad?, y él para nosotros es todo un ejemplo, ¿verdad?, porque yo creo que nadie con 19 años se va a otro país sin saber tanto inglés a intentar que las cosas le salgan, digamos, bien, ¿verdad? Yo sí soy casado, tengo una hija de 5 años, y mi vida, digamos, en general, es una vida muy, muy balanceada, con amigos de todo tipo de profesiones, amigos muy especiales, gente muy especial alrededor, ¿verdad?, que tengo, mi familia, como les dije, muchísimo educador, familia herediana, totalmente, de equipo y de provincia. El equipo también, Y, ya sí, nos dijo que es Es herediano. el perfecto. Bueno, sí, creo que podemos hacer el salto para hablar del tema ahora sí, porque si empieza a hablar de Jafet Soto, nos vamos a tener que poner los guantes. sí, pero en general, ya a mis casi 40 años, ¿verdad? Es una vida bastante balanceada, hago bastante deporte. Los colegas que me saludaron, Willy, Edgar, ¿verdad? Muchísimos que están ahí conectados, son gente con la que entré a la universidad, los he visto siempre como mis compañeros, ejemplos a seguir en muchas de las cosas, y gente que me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Y cada vez que yo puedo ayudarles también lo hago, pero en general creo que entre estudio, trabajo, deporte, familia, amigos, intento mantener, ¿verdad?, un balance Qué bueno, bastante interesante. qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué te parece, Leiner, si entramos ya en la materia de qué es esto de las tecnologías abiertas? En la invitación que enviaba a la red de la universidad, decía yo, bueno, acompáñenos a ver un programa que vamos a hablar sobre tecnologías abiertas, comenzando desde qué son, ¿verdad? ¿Cómo surgen? ¿Para qué sirven? ¿Para qué nos sirven? Que es todavía muchísimo más importante, ¿verdad? Porque tal vez a veces hablamos de las tecnologías abiertas, pero no tenemos una real dimensión de lo que eso significa, y tal vez para algunos dicen, no, eso es una carajada de locos ahí, que se les ocurrió algún día que querían pelearse contra las empresas que lucran con la ciencia y la tecnología, y entonces quieren producir cosas de acceso abierto para que la gente tenga, como lo decía mi buen amigo Edgar, saludos a Edgar hasta allá, a la sede de Chorotega, para que la gente tenga más acceso a la ciencia y la tecnología. Bueno, pero ¿qué es esto de las tecnologías abiertas, José Pablo? Pues bueno, tenemos que empezar eh, por aclarar varias cosas, ¿verdad? Esto yo siempre lo explico, digamos, inclusive a mis estudiantes y a la gente que le intento compartir sobre aspectos de las tecnologías abiertas. Esto es casi, digamos, como hablar de religión, ¿verdad? O sea, hay gente que lo practica en diferentes niveles, hay gente muy fanática y gente totalmente cortante, digamos, con el tema, ¿verdad? Hay gente viral,
en el tema de las tecnologías abiertas, donde piensan que todo tiene que ser tecnología abierta, independientemente del costo que eso pueda traer para una administración tecnológica. Hay gente que, ¿verdad?, no se va a tantos extremos, ¿verdad?, porque, como les decía al principio, todo nace precisamente a partir de un manifiesto en 1984 de tecnologías abiertas, que es el que describe principalmente cómo se definen esas tecnologías abiertas. Pero allá por el año del 97, ya empiezan a entrar, ¿verdad?, otros autores y se empiezan a hacer ciertas modificaciones que a los fundamentalistas esas modificaciones no les empiezan a agradar tanto, ¿verdad?, porque es una modificación total, ¿verdad?, del principio, a pesar de que guardan los 4 principios básicos, que ya ahorita enseño unas ligeras diapositivas, pero al final de cuentas lo que se busca son principios básicos para que usted pueda compartir, principios básicos para que usted pueda acceder a esa tecnología, para que usted pueda darle a su vecino, a su amigo, a su compañero, ¿verdad?, un software sin costos por licenciamiento asociados, ¿verdad?, que lo puedan hacer entrar en una ilegalidad. Y precisamente cuando usted es desarrollador de software, por ejemplo, esas tecnologías también le dan a usted acceso al código fuente para que eso pueda ser mejorado. Y cuando se mejora algo, ¿verdad?, el mismo activismo, los mismos principios, lo que lo motivan a usted es que precisamente ese conocimiento, esa mejora que usted está haciendo sobre el software, o inclusive sobre el hardware, ¿no?, porque ya hay muchísimo trabajo también a nivel de hardware, usted lo pueda compartir, ¿verdad?, y que sea un bien común, ¿verdad?, que sea un bien para la comunidad, que mucha gente pueda echar mano de eso, precisamente, ¿verdad?, para que se pueda compartir el conocimiento. Entonces, de hecho, José Pablo, ahora que hablas de comunidad, entiendo que dentro de esto del software, bueno, en el caso del software libre, ¿verdad? O de esta tecnología abierta que tiene que ver con software, se habla de comunidades. Ajá. Sí, esas comunidades son principalmente grupos sociales. Hay comunidades de diferentes tipos, hay que saber distinguirlas. Hay muchas comunidades que tienen que ver con gente que está relacionada mucho a las ciencias sociales, que lo que buscan es una divulgación y una promoción de las tecnologías abiertas, con todo el tema que tiene que ver, como decías ahora, un poco radical o no para algunos, en el tema de lo que son las libertades, ¿verdad?, lo que son las auditorías, si el gobierno me espía o no me espía, ¿verdad?, ir en contra de las potencias mundiales, ir en contra de las grandes compañías que producen software, una cuestión de peritaje, digamos, a nivel del Estado, en muchas veces que se gasta muchísimo dinero en tecnologías que no se tienen que gastar, ¿verdad?, que podrían echarse mano de tecnologías abiertas. Y por supuesto está el lado técnico, ¿verdad?, que son comunidades ya más de gente de la parte de ingeniería, ¿verdad?, que trabaja precisamente metiéndole mano, ¿verdad?, a que usted pueda obtener un software de videoconferencia que pueda utilizar de manera abierta y que tenga a disposición de código fuente, un software, por ejemplo, que sirve para soportar procesos pedagógicos como un Moodle, como el que tenemos en la universidad, un software que le permita hacer, no sé, instrumentos, un lenguaje de programación que le permita mejorar ciertas cosas, ¿verdad? E inclusive teorías que están alrededor de todo el aspecto tecnológico, ¿verdad?, que usted empieza a donar muchas veces su trabajo dentro de comunidades, y dentro de esas comunidades, dependiendo del modelo económico y quién esté metido, ¿verdad?, financiando esos proyectos, mucha de la gente también ganan salarios trabajando en ello, ¿verdad? Entonces hay comunidades que, como te digo, son meramente informativas, meramente de compartir. Hay comunidades muy importantes, como las que les decía ahora, la que va a publicar el artículo sobre la cuestión del COVID. Esta es una comunidad que se dedica a factores de certificación, porque hay gente que cree que es muy importante tener que profesionalizar el aspecto de las tecnologías abiertas, en el sentido de que ellos se dedican a la certificación de conocimientos para empresas muy grandes, ¿verdad? Que inclusive hay muchas aquí en Costa Rica que lo que buscan son profesionales en estas áreas, que sí, mucho entusiasta sabe, ¿verdad? Pero les gustaría un cartón, ¿verdad? O algún indicador que diga, sí, esta persona sabe y sabe hasta cierto nivel, ¿verdad? Y por eso se paga bastante bien, y eso es
de las cosas, tal vez, que yo con muchos colegas he hablado, que dentro de la universidad deberíamos poner atención, porque las empresas buscan gente que sepa y gente que esté certificada en ese conocimiento técnico, ¿verdad? Y Costa Rica tiene un circuito tecnológico muy amplio que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Con empresas como Citrix, empresas como Amazon, tenemos empresas como HP, como DXC, que hay que ponerles atención precisamente porque muchas veces no estamos llegando, ¿verdad? Precisamente a cuáles son los conocimientos que ellos realmente, ¿verdad?, requieren. Ya. Cuando hablamos de tecnologías abiertas, alguna gente se ha planteado el tema de que estas tecnologías son de menor calidad o podrían tener menor calidad que las tecnologías, digamos, licenciadas o con licencia, por decirlo así. Eso realmente es un mito, ¿verdad? En algunas de ellas, pero también hay que tener muchísimo conocimiento de cuáles son los software o los paquetes, digamos, tecnológicos que se compran o que se utilizan. Porque recuerdo muy bien cuando empezamos a trabajar allá hace unos 15 años con el tema de Moodle, por ejemplo, de que en realidad habían varios paquetes que estaban al mismo tiempo siendo interesantes y podrían ser como la cadena de resultado, como la tecnología que fuese a dominar en el mercado. Claro, hay que tener un conocimiento muy amplio y muy bueno de esas tecnologías para poder de alguna manera no embarcarse, poner por ejemplo a una institución a aprender un software que después hay que saltárselo y volver a empezar de nuevo. En este campo, ¿qué opinión tienes vos? Porque vos hablabas de que hay algunos que son muy fanáticos, ¿verdad? Casi que religiosos en el sentido estricto, ¿verdad? Decir, bueno, esto es lo que es y todo tiene que ser así. Sin embargo, hay algunas veces que la institución requiere software licenciados, o sea, no queda de otra en ciertas áreas. ¿Vos qué opinás en este campo? Sí, eso es una pregunta súper interesante, ¿verdad? Es un análisis de contexto que hay que realizar siempre. Y precisamente, a pesar de que soy especialista en el área de las tecnologías abiertas, y volviendo al hecho de si usted es o no fundamentalista, yo creo mucho en la profesionalización de esto y creo muchísimo, inclusive hasta en la coexistencia de tecnologías dentro de una organización. ¿Eso por qué? Porque precisamente cuando usted hace un análisis de los contextos, cuando usted hace un estudio, ¿verdad?, de las factibilidades que hay dentro de una empresa, muchas veces nos vamos por el primer concepto, ¿verdad?, que al ser tecnologías libres, como no me cuestan dinero, ¿verdad?, para poder adquirirlas, entonces creemos que los costos de adquisición tecnológica siempre van a ser cero, ¿verdad? Y eso no necesariamente es cierto. Siempre con cualquier tecnología que usted implemente en una organización, usted tiene que hacer un cálculo, un estudio, ¿verdad?, de cuánto le va a costar hacer esa adquisición, poder montarla, poder operacionalizarla y lo más importante, cuál sería su retorno de inversión de esa tecnología. Y a esto no escapan, digamos, independientemente si usted paga o no paga una licencia, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre está el mito de que la gente cree que por lo que pago más caro, ¿verdad?, va a ser de muchísima calidad. Y precisamente hace un par de años, en uno de los congresos aquí en Costa Rica, con un colega mío allá del tecnológico, escribíamos precisamente una métrica para poder medir la calidad que tiene el software libre. Esa métrica, ¿verdad?, nos tiraba estimados, porque eso es lo que he aprendido muy bien de muchísima gente con la que he tenido el privilegio de trabajar en la universidad, de que usted siempre tiene que basarse en datos. Entonces esa métrica que hicimos era precisamente porque la gente, al pensar que son tecnologías abiertas, simplemente agarra eso y cree que le va a funcionar. Y se olvida de que usted ocupa recursos, se olvida de que usted ocupa otra tecnología, ¿verdad? Se olvida que usted tiene que integrar con otras cosas que hay inclusive dentro de la misma organización. Y entonces precisamente en un mundo abierto al conocimiento, abierto a compartir, en un mundo donde usted puede conseguir muchísimo software, se hace a veces complicado, ¿verdad?, saber
vamos a ver cuáles serían las soluciones tecnológicas más competitivas que hay en ese mundo. Entonces hay un factor de análisis, de estudio que hay que realizar, ¿verdad? Uno de los ejemplos que yo pongo siempre, ¿verdad? Uno de los proyectos en los que he estado en la universidad, que me siento muy orgulloso de haber estado, es el proyecto de gestión documental y firma digital. Precisamente ese proyecto está hecho con una solución y con la solución comunal basada en licencias abiertas de una solución que se llama Alfresco. Y también deriva precisamente que contratamos servicios tecnológicos asociados a una empresa que se especializa en prestar servicios sobre tecnologías abiertas. Entonces era como un negocio redondo, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, pero el asunto de las tecnologías abiertas no supone que no me deberían costar y demás. Bueno, no, hay cerca de 11 modelos económicos identificados dentro de las tecnologías abiertas. Y precisamente nosotros como institución pública echamos mano de eso. Y lo interesante es que cuando nosotros hemos presentado el proyecto al MISID, cuando hemos presentado el proyecto, por ejemplo, a otras universidades y hemos presentado el proyecto en los convivios de archivística, lo interesante es que cuando presentamos la tabla comparativa, ¿verdad? Mucha gente dice, mira, el software que escogieron fue el que entonces salió de primero, ¿verdad? Como con un 98% cumplimiento. Pues no fue así. Precisamente escogimos la solución que nos ranqueó un 92% de las necesidades específicas que teníamos, porque las otras las íbamos a subcontratar y las otras nosotros, con la disponibilidad de código fuente, podíamos meter mano. ¿Qué sucede en esa diferencia? O sea, que es ahí donde yo le explico a la gente, bueno, de primera entrada, una inversión inicial, nos ahorramos cerca de $100,000 de inversión, ¿verdad? Pero eso tenía que traducirse inmediatamente o en un equipo interno de desarrollo, ¿verdad? O en más colaboraciones de la comunidad que desarrolla, o echar mano de empresas, que en Costa Rica existen muchísimas que pueden dar esos servicios. Pero es súper importante tener claro, ¿verdad?, de que mucha gente adopta software libre simplemente por ser software libre. Y eso les puede doler muchísimo, ¿verdad? Yo a mis estudiantes les digo, si usted adopta por adoptar, si usted no hace un análisis de métrica, si usted no hace un análisis de contexto, de adquisición tecnológica, si usted no mide cuál va a ser su retorno de inversión, independientemente de la tecnología, sea libre o no sea libre, le va a doler en algún momento, porque corre usted muchos riesgos, ¿verdad?, que podrían estar asociados a la operacionalización de una tecnología. Entonces, muchas veces la gente en el mundo del software libre me dice, bueno, es que usted habla como si no fuera software librista. Bueno, sí, soy muy software librista, ¿verdad? Pero también intento ser muy objetivo. Y en una parte de la ingeniería usted tiene que ser totalmente objetivo, ¿verdad? En el análisis de sistemas y en el aseguramiento, ¿verdad?, de que las inversiones estatales o las inversiones de una compañía sean rentables. Usted tiene que asegurar eso, ¿verdad?, con diferentes instrumentos, con análisis y con diferentes métricas, y no irse simplemente porque aquel me dijeron que era libre y este otro me ahorré, no sé, $200,000 en licencias. Bueno, puede ser que les haga más caro, ¿verdad?, lo que no le costó de primera entrada $200,000. Sí, Entonces, todo un análisis, ¿verdad? Como dice nuestro pueblo, sale más caro el caldo que los huevos, o más cara la medicina que la enfermedad. Ahora, yo no sé, Leiner, si tenías una pregunta, pues te veo así como con cara de preguntón. No, era más bien en este caso, quería preguntarte, cuando tienes un 92% de la solución y te falta un 8% de los temas no incorporados en el software, si vos invertís en esa comunidad o si invertís en una contratación, se supone que el programa mejora para tu aplicación, y ese código fuente es liberado en la comunidad para aplicaciones adicionales. Es decir, vos estás haciendo el trabajo para la universidad, en este caso, para acoplarse en ese 8% que le falta al sistema, pero eso inmediatamente forma parte de el conocimiento universal, ¿verdad? Esa programación adicional se puede cobrar efectivamente, pero queda en software libre, queda en código fuente que es compartido en la comunidad científica en la que estamos, ¿cierto? Exactamente, digamos, ese es uno de los principales espíritus que hay, ¿verdad?
Nosotros con ese proyecto que pongo, ¿verdad? Porque hay muchísimos otros ejemplos, manteniendo ese espíritu, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de ir a contar cómo se hacía, ¿verdad? Inclusive el ICE nos preguntaba, bueno, pero ¿cómo ustedes lo lograron? Si nosotros de primera entrada invertimos un montón de plata y no se hizo. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes también, ¿verdad? Y yo cuando hablo con mis colegas, yo les digo, o sea, la tecnología es el medio, no el fin, ¿verdad? Cuando usted entra en un proyecto tecnológico y usted cree que los informáticos le vamos a resolver todo, ¿verdad? Y no entra el veterinario, y no entra el economista, no entra el administrador, o no en este caso, no entraban los archivistas. Yo sé un poco de gestión documental, pero y aquí lo digo abiertamente, ¿verdad? Y a mis amigos archivistas siempre se los digo en las conferencias, en ese proyecto yo aprendí muchísimo, porque ellos fueron los que me enseñaron a mí realmente archivística, porque ellos fueron los que definieron cuáles eran los requerimientos. Y a partir de ahí, esas soluciones usted las puede extender en esos principios básicos de compartir, de transferir conocimiento, ¿verdad? De poner a disposición nuevas mejoras sobre el software que se puedan hacer, ¿verdad? O desarrollos inclusive nuevos que son importantísimos para la comunidad. Vean, cuando Willy Castro, me acuerdo, ¿verdad? En aquel momento en una virtual, antes de irse al doctorado, me dio la oportunidad con unos estudiantes en un proyecto de licenciatura de que desarrollaran un módulo para videoconferencia en la plataforma Moodle. Los muchachos que eran buenísimos técnicamente y que logramos sacar el proyecto, y yo le decía en aquel momento a Willy Castro, es la oportunidad para que la universidad agarre este mini software, esta pieza de software, sí, que le falta muchísimo, hay que hacer un montón de mejoras y demás, pero que no existe y que no hay, y lo publiquemos a la comunidad para que la gente eche de mano a eso. Y hay muchísimo trabajo interno que se hace en la universidad con tecnologías abiertas que podríamos estar trasladando ese conocimiento, trasladando muchos de los desarrollos a otras instituciones igual de grandes que nosotros, pero principalmente a gobiernos locales, ¿verdad? Que son tan necesitados a veces de tecnología y que por desconocimiento, ¿verdad? O porque no está dentro de su rango, ¿verdad? De visualización de tecnologías, optan por otras soluciones, ¿verdad? Que suelen ser muy caras, ¿verdad? Y que a veces son proyectos fallidos, entonces ya salimos en el periódico, ¿verdad? Ya empezamos a salir en noticias, ¿verdad? Con todos los errores que muchas veces cometemos, ¿verdad? En el sector público. Una cosa, José Pablo, bueno, uno, por lo que nos estás diciendo, igualmente uno piensa que cuando va a emprender un proyecto, y ojalá un proyecto de cierta magnitud, como por ejemplo decidir por un software que se va a utilizar en toda la comunidad universitaria y entonces decidimos que vamos a utilizar software libre. A mí me llama la atención porque, bueno, fuiste a hacer tu posgrado a España. En España son bastante, vamos a ver, bastante fuertes con este tema, ¿verdad? El software libre, dicho sea de paso. Conozco múltiples, o sea, profesionales de múltiples especialidades que estudiaron en España y vienen ya casi que adoctrinados con software libre, ¿verdad? Software libre y software libre y software libre. Es muy interesante eso. Pero hablando de los proyectos, entonces decimos, bueno, vamos a dotar a la universidad de computadoras y van con software libre, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Hay un costo, digamos, de aprendizaje que puede resultar muy costoso, pero digamos que una universidad o el Ministerio de Educación Pública o el ICE o algo así puede basar su decisión en el conocimiento de técnicos. Ahora, una persona como yo, cualquier persona dice, bueno, yo quiero utilizar software libre. Hay espacios en la red, digamos, en el Internet, donde uno pueda decir, bueno, si yo quiero un software no sé, en creación de gráficos y mapas y cosas por el estilo, donde yo me encuentre, digamos, eh, un escalafón de cuáles son los mejores o cuáles tienen ventajas o desventajas. Ese tipo de cosas existen que me ayuden a tomar decisiones. Sí, por cierto, hay una, ahora que lo comenta J, hay uno muy bueno, digamos, de la Universidad La Laguna en España. Últimamente he visto que lo tienen en activo, porque creo que le están dando mantenimiento, pero
bueno en el sentido que era un catálogo de la universidad donde hacía sus recomendaciones. Entonces usted decía software de analítica de datos, le daba clic y ahí le salía, digamos, el top. Software para gestión documental, daba clic y ahí le salía el top. Software para puntos de venta, clic y ahí le salían ERPs, toda la categorización. Entonces en Internet precisamente uno encuentra muchos sitios que le pueden decir a uno qué tecnologías utilizar. Me gustaba mucho el de la Universidad de La Laguna y eso me lleva a hacer otro comentario que ya casi lo realizo, porque vamos a ver, es el trabajo de investigación de una universidad, ¿verdad? Entonces como que oficializa de mejor forma, ¿verdad? Un blog personal de una persona que diga, bueno, usa este software, pero resulta que usted me conoce a mí y viene y me dice, Pablo, ¿qué te parece este software? Hay uno mejor, ¿verdad? Entonces usted va dando tumbos y va dando tumbos y va dando tumbos. Con este trabajo que hace y está haciendo y mejorando la Universidad de La Laguna, con este catálogo de software, en aquel momento y a muchísimos compañeros a lo interno de la universidad se lo dije, ¿verdad? Nosotros podríamos en la universidad convertirnos precisamente en algo como la Universidad de La Laguna. Tener un catálogo de software, ¿verdad? Donde usted como veterinario pueda llegar y entrar y decidir. Puede entrar Don Leiner como economista, puede entrar, no sé, Willy Castro como informático, inclusive puede entrar por allá en el CIDE alguien, ¿verdad? Que la parte de pedagogía. Entonces, intentar cubrir, digamos, todas las diferentes categorías y las mezclas que existen de profesiones a partir de ese software. ¿Qué sucede? Precisamente cuando una universidad, y yo que vengo allá formado en España, que sí, como lo decís, es uno de los países ejemplos, ¿verdad? Y a mí me tocó, por ejemplo, conocer la Fundecir, la Fundación de Ciencia y Tecnología, que logra sacar a Extremadura, que era el país más pobre de la Unión Europea en ese momento, a partir de tecnologías con software libre, lo saca del punto más bajo, ¿verdad? Y lo potencia, ¿verdad? No va a ser, digamos, Madrid, ¿verdad? O no va a ser Barcelona, pero lo saca de ese último índice distribuyendo tecnología. Y precisamente esa distribución de tecnología, y lo digo porque los planes directores en España así no lo dicen, que es algo que no entiendo en Costa Rica, porque si ya todo está inventado, intentamos siempre inventar las cosas, ¿verdad? Ellos nos dicen cuáles son los pasos para la adopción de las tecnologías. Inclusive nos dan categorías y catálogos donde usted pueda, y que muchos de esos yo los tengo, ¿verdad? Donde usted puede escoger, si es en educación, un software específico para eso. Y en aquel momento nosotros intentamos con las autoridades universitarias firmar convenios, ¿verdad? Que lastimosamente en el mundo de las tecnologías abiertas a mí me ha tocado ver en la universidad como a 3 convenios muy importantes le han fallado, ¿verdad? Por diferentes disposiciones. Nos hacen posiblemente llegar a proyectos que van a ser un fracaso desde el principio. Si usted desde el principio no hace un análisis, por ejemplo, lo que ocupa un veterinario, la escuela veterinaria, lo que ocupa un economista ya en economía, lo que hace recursos humanos, digamos, con su computadora, lo que se hace financiero, o lo que va a hacer por allá la gente de pedagogía, ¿verdad? O lo que pueden hacer los matemáticos, los físicos, los químicos, y usted lo que hace es agarrar computadoras y los chorrea software, así porque así, se los inyecta porque, no sé, por una luz divina que va a hacer que eso sirva, los resultados van a ser catastróficos, muy, muy, muy malos, a tal punto que podemos generar demasiados anticuerpos, ¿verdad? Para que después podamos decir en una universidad, en una escuela, ¿verdad? Intentemos otra vez cambiar hacia las tecnologías libres. Es un proceso, y yo lo digo, ¿verdad? Casi que psicológico, en el sentido que usted tiene que convencer a la gente de que va a tener prácticamente lo mismo y que las cosas se van a ver igual a nivel de documentos y que los software van a ser igual de fáciles, ¿verdad? Que no siempre es el caso, pero con eso hay que tener muchísimo cuidado. José Sí. Pablo, esto me hace recordar una vieja clase allá cuando llevé mi doctorado en Dinamarca sobre sociología de la tecnología. Y lo digo porque recuerdo que la historia con la que nos ejemplificaban eso era que las empresas de carbón, por ejemplo, que producían electricidad con carbón o con combustibles fósiles, crearon su propio molino de viento para probar que el molino de viento no funcionaba. Y lo invirtieron en un molino
enorme, digamos, de millones de dólares. Y efectivamente probaron que no funcionaba, pero su único objetivo era probar de que no funcionaba para obstaculizar la entrada de las tecnologías, en este caso verdes, al sistema eléctrico danés. Y bueno, eran las cooperativas y las comunidades, ¿ah? Ahí un poco la idea de comunidad, las comunidades más pequeñas invirtiendo en pequeños proyectos digamos, más chicos y con colaboración entre sí, con muchísimo intercambio de conocimiento libremente, sin ninguna atadura, para decirlo así, que fueron creando lo que después se convirtió en uno de los clústeres más ricos de tecnología en Dinamarca, cuál es el tema de la energía eólica. Escuchándolo a usted hablar de tecnología abierta, pues en realidad se trata mucho de esto, es decir, la colaboración de pequeñas comunidades que se van haciendo más y más grandes son fundamentales para obtener estos resultados al final. Pero en estos resultados hay que hacerlo bien, independientemente de que sea libre el software. Y la otra cosa que me ha parecido muy interesante es esta discusión más pragmática, en donde, si bien no estoy pagando licencias, tengo que pagar acceso al conocimiento. Es decir, tengo que darle mantenimiento a esos software, tengo que darle soporte, tengo que ponerle interconexiones con el resto de los sistemas en la institución o en la empresa en la que estoy. Y eso significa contratar el mejor personal y ojalá personal de vanguardia. A mí me llamó mucho la atención tu crítica a los sistemas institucionales, aunque de una manera muy, digamos, muy tranquila. Efectivamente, en la Universidad Nacional también tenemos esos molinos de viento fracasados, ¿verdad? Esos proyectos gigantes en donde hemos pegado con cerca. Y bueno, están ahí al frente nuestro, ¿verdad? Algunos de ellos. Porque algunas veces se piensa que como que somos la última limonada en el desierto y no podemos cambiar los procesos. Sin embargo, pareciera como que el mundo gira en otra dirección, es decir, sobre todo en ERPs, en sistemas, ¿verdad?, de trabajo cotidiano, las tendencias es adaptarse a lo que ya existe, ¿no es cierto? Efectivamente, y eso es algo importantísimo que iba a comentar, ¿verdad? Porque usted lo decía muchas veces, ¿verdad? Mucha de la paquetería que usted encuentra en el mundo del software libre es software ya prediseñado. Entonces, precisamente esa capacidad de adaptabilidad que usted le pueda dar al software va a tener costos institucionales asociados, ¿verdad? Donde usted lo esté intentando implementar. Y bueno, es todo un reto a veces poder definir procesos, ¿verdad? Y el problema también es cuando no hay procesos definidos, entonces usted no tiene que definir. Entonces es un poco complicado porque eso le va a afectar a usted el proyecto, sea un proyecto de desarrollo interno, sea un proyecto con software libre, sea un proyecto de que usted contrata una empresa con un ERP mundialmente conocido. O sea, independientemente de cuál sea el modelo de desarrollo y de implementación de tecnologías que usted tenga, institucionalmente hay cosas que tener muy claras, ¿verdad? Muy claras, inclusive académicamente, por ejemplo, cuando se intenta incluir tecnología en un curso, incluir tecnología en procesos de investigación, en procesos de extensión, o sea, usted como institución tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos, ¿verdad? Cuáles son sus procesos para que esa tecnología se convierta en un acompañante, en un facilitador del investigador, del académico, ¿verdad? Del administrativo que está haciendo su tarea, más allá de si esa tecnología o el estudiante inclusive, y más allá de si esa tecnología es abierta o esa tecnología es cerrada, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el tema de las tecnologías abiertas y cerradas es un tema fundamentalista basado en un marco jurídico, ¿verdad? Que hace que las dos difieran. Pero como dije en un principio, ¿verdad? Una mala adopción de tecnología abierta por diferentes factores que puedan existir en el proceso,
me puede salir más cara que una tecnología cerrada. Pero si el proceso es exitoso, ¿verdad? Mucho de ese ahorro y de ese retorno de inversión que yo tengo, lo puedo devolver al proyecto, lo puedo devolver a la comunidad, lo puedo devolver a extender inclusive las capacidades del software para necesidades específicas que tengan los diferentes estamentos nuestros en la universidad. Entonces es un proceso cuidadoso, es un proceso que obliga a que la gente se involucre. A veces la gente, vuelvo al mismo tema, ¿verdad? Cree que el informático es el que resuelve todo, pero a veces el informático ocupa que el no informático le diga prácticamente, ¿verdad?, cómo tienen que ser las cosas para que esas cosas sean bien. Nosotros hacemos el carrito, ¿verdad? O sea, son los que se montan y el carrito los mueve de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, el problema es que a veces quieren que uno se los lleve en la espalda, ¿verdad? Inclusive, Bueno, el carro. ustedes hacen el carro casi como a traje de desastre, ¿verdad? Pero claro, es un proceso de retroalimentación entre lo que uno quiere y lo que ustedes recomiendan como lo más apropiado. Mira, ya estamos tocando casi el timbre de salida, pero sí me gustaría, y aquí me tomo la atribución, Leiner, de, nos hablaste de la supercomputadora que está haciendo este trabajo que tiene que ver con la COVID y eso. Mira, en unos cuantos minutitos, ¿será que nos puedes echar una explicadita? Porque a mí me sonó como a ciencia ficción, un poquitito. Sí, sí, sí. De hecho, voy a compartir una pequeña presentación que tengo para poder explicarlo de mejor forma, eh, para que lo vayan viendo, ¿verdad? Esto tiene que ver con computación distribuida, ¿verdad? Y es un artículo donde yo precisamente escribí sobre el espíritu de las tecnologías libres y abiertas, ¿verdad? Aplicado al poder de procesamiento y la investigación científica. Y eso es porque precisamente el tema de COVID, ¿verdad?, ha venido a decirle a la gente que se tiene que quedar en la casa, pero a veces la gente quiere ayudar y uno dice, bueno, ¿cómo ayudo? ¿Pago impuestos? No sé, llamo un viernes en la noche a las campañas de comida por Globo o por Uber Eats, ¿verdad?, para ayudar a la gente que trabaja en ese tema. O puedo poner a disposición, por ejemplo, mi PlayStation o mi computadora, y precisamente esta campaña de I am one in a million, ¿verdad?, es básicamente un principio de computación distribuida o GRID en computación, que lo que hace es unir las capacidades de procesamiento de todo el mundo a través de Internet con las facilidades que tenemos ahora para que usted pueda procesar datos, ¿verdad? Y creo que, bueno, que don Leiner, que es de la parte de economía, y J, que es de la parte veterinaria, ¿verdad? A veces muchos de los cálculos que se ocupan hacer requieren de computadoras muy poderosas, ¿verdad? Y a veces esas computadoras muy poderosas tienen un costo muy alto, ¿verdad? Que precisamente ese espíritu de colaboración lo que hace es que usted, de su pequeña computadora o su pequeño PlayStation hasta una universidad que puede tener un servidor más poderoso e inclusive un clúster, lo puede poner a disposición de cosas como lo que hace Folding at Home, ¿verdad? Y básicamente esta computación GRID, lo que une son organizaciones, lo que une son comunidades, cosas súper interesantes. Por ejemplo, la empresa Nvidia le dijo a los gamers, miren, ahora que están con lo del COVID, ¿por qué no regalan capacidad de procesamiento de sus consolas de videojuegos para poder ayudar a la investigación de enfermedades, en este caso al COVID, ¿verdad? Entonces usted fácilmente, bajando un programa, se puede unir a esos principios, digamos, de ayuda. Y entonces el espíritu de las tecnologías abiertas, y eso es un diagrama que me gusta muchísimo usar, ¿verdad?, que nos lo dieron allá en la maestría en España, es cómo funciona, ¿verdad?, todo el tejido social económico, ¿verdad?, a través de las tecnologías, en este caso de las tecnologías abiertas, ¿verdad? Yo tengo una administración pública con un proyecto gubernamental en que se une a una comunidad de desarrolladores mundialmente reconocida, que a partir de ahí ellos lo que logran es desarrollar software, desarrollar herramientas que pueden directamente modernizar tecnológicamente, permitir esa transformación digital y generar una relación comercial basada en servicios. Entonces, precisamente a partir de ahí,
¿verdad? En la investigación científica, cosas que tienen que ver con las proteínas y su plegamiento, ¿verdad? Que yo en esto no soy experto, pero puedo explicarlo así rápidamente, ¿verdad? Que son motores biológicos que están conformados por aminoácidos, que esos aminoácidos se combinan, ¿verdad? Que hay que hacer secuencias tridimensionales, que hay que probar plegamientos y demás para poder determinar cosas como el cáncer, como el Alzheimer, como el Parkinson, el COVID en este caso, ocupan de muchísimo procesamiento, ¿verdad? Muchísima capacidad de procesamiento para poder hacer esos cálculos en tiempo real, ¿verdad? Entonces, esa predicción de estructuras, ¿verdad? A nivel bioinformático y de química teórica, inclusive eso se traduce también, que ahora vamos a ver en otras áreas, requieren, ¿verdad? De inversión muy costosa, pero hoy por hoy, por la computación grid, por la computación distribuida, ¿verdad? Por ese espíritu de colaboración, desde un niño que tiene un PlayStation en la casa hasta yo que tengo una supercomputadora, o puedo ser una institución o una universidad que tiene un clúster, nos permite integrarnos. Y Folding at Home precisamente lo que hace es eso, es un proyecto que nace desde ya varios años, ¿verdad? Ya como en el año 2001 más o menos, y es creado por la Universidad de Stanford. Entonces ellos lo que hacen es calcular de forma distribuida, ¿verdad? Las secuencias de proteínas para poder estudiar estas enfermedades, inclusive enfermedades como el dengue, ¿verdad? Entonces resulta que ellos empezaron con cierto número de gente y allá por el 2007 más o menos obtuvieron un premio Guinness, ¿verdad? Precisamente porque era tanta la gente que entraba a colaborar, ¿verdad? Que rompieron el límite de capacidad de procesamiento que en ese momento existía en el mundo. Entonces, estas simulaciones computacionales permiten que usted que es una persona normal con una computadora o dos computadoras en la casa, o usted como institución pública, o usted como gobierno, o usted como universidad, pueda también unirse al esfuerzo, ¿verdad? De poner máquinas, procesamiento, para que pueda ayudar a la investigación. Entonces ellos estudian cosas como el Alzheimer para buscar biofármacos, ¿verdad? Estudian cosas como el cáncer, también hacen desarrollo de antibióticos, el COVID-19 que es ahorita, ¿verdad? Hicieron un llamado al principio de la pandemia para decir, mira, ocupamos capacidad de procesamiento, ¿verdad? Y muchísima gente, hoy por hoy más de 1 millón de personas están registradas para poder colaborar con capacidad de procesamiento, y esas posibles mutaciones y esas asociaciones proteicas, ¿verdad? Al tener usted tanta disponibilidad de máquina, tanta disponibilidad de capacidad de procesamiento, ¿verdad? Esa investigación se hace muchísimo más rápido. Y entonces ese es uno de los gráficos que me gusta más enseñar, porque ese proceso colaborativo logró tener en punto flotante, ¿verdad? 2.4 exaflops. Y básicamente un exaflop son 1000 superior al primer equipo de petaescala en el año 2008. Es decir, Folding at Home hoy por hoy ya superó la escala y la barrera que tenía y supera el supercomputador más fuerte que hay en el mundo, que estaba siendo desarrollado por IBM. ¿Y eso por qué? Porque la gente decidió colaborar, ¿verdad? No soy una empresa que está metiendo plata, ¿verdad? No, simplemente llamé a computación distribuida, a un grid de computación, a como tiene que ser la investigación, una investigación colaborativa. La gente participó y tenemos buenos resultados. Hay otros ejemplos, ¿verdad? SETI at Home, por ejemplo, lo que hace es buscar vida extraterrestre, ¿verdad? Entonces ahí la promoción es muy particular porque ellos dicen, ¿verdad? Si quieren encontrar ET, ¿verdad? Entonces ayúdenos poniendo su computadora para hacer el análisis de todas las capturas espaciales que ellos hacen a nivel de la Universidad de California. Existe desde el año 99, hay otro que se llama Einstein at Home, que es del espacio-tiempo, ¿verdad? Y está Rosetta at Home, ¿verdad? Que es acoplamiento también proteico. Entonces, todo esto, y aquí enseño el titulito, ¿verdad? De nuestra comunidad que se llama FlowCR. De hecho, el sitio de nosotros es flowcr.com. Ese es el titulito que Folding at Home nos ha dado, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos unido precisamente a esa causa. ¿Y qué es lo interesante aquí, verdad? Como universidad, bueno, en la universidad hay muchísimo equipo que nosotros votamos, ¿verdad? Que pasa su ciclo de vida normal, 5 o 6 años, pero es un equipo funcional que si nosotros decidiéramos generar con eso un clúster basado en tecnologías abiertas, podríamos ponerlo a disposición de la misma comunidad investigativa a nivel de la universidad, físicos,
químicos, biólogos, veterinarios, economistas, todos aquellos que ocupan correr grandes gamas de datos, ¿verdad? En un clúster institucionalizado que pueden hacer a partir de computación que es desecho, ¿verdad? Porque ya cumplió su ciclo activo, pero también podríamos unirnos como universidad, ¿verdad? Poniendo a disposición esa capacidad de procesamiento para proyectos como Folding at Home, como SETI at Home, y ojalá poder encontrar algún día ET, ¿verdad? Y también encontrar la cura al COVID. Entonces, eso es precisamente el espíritu, ¿verdad? Que se busca con las tecnologías abiertas. Ese es el artículo que escribimos, porque creo que muchísima gente, digamos, en Sudamérica, en Europa, en esta pandemia se han unido a Folding at Home, y creo que es algo, ¿verdad? Que a veces nos cuesta, digamos, dimensionar, inclusive a nivel investigativo dentro de la universidad, ¿verdad? Porque ¿cuál será el costo de construir un clúster, ¿verdad? ¿Dónde podríamos procesar nuestros datos? ¿O quién nos podría ayudar? Precisamente esa de ser universidad y colaborar con otras universidades como la UCLA o como Stanford, ¿verdad? Inclusive universidades europeas, a hacer uso de la computación grid. ¿Sí? Lo que yo estoy usando para procesar también lo puedo poner a disposición de ustedes. Bueno, yo creo, Leiner y queridos amigos que nos siguen por la vía del Facebook Live y ahora por nuestro canal de YouTube, que los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde tenemos más de 50 videos de los programas anteriores de Reflexiones Radio. Los pueden repasar, los pueden ver una y otra vez o pasárselo a sus amistades. Pues yo creo que muchas de las dudas que yo tenía con respecto a esto de las tecnologías abiertas me quedaron completamente evacuadas, y no solo eso, yo creo que me abre los ojos y me abre la mente a un montón de posibilidades que para mí estaban completamente, digamos, yo era completamente ignorante, y ahora con este cierre que nos hace José Pablo tan interesante, que nos muestra estas posibilidades que podríamos tener a partir de las tecnologías abiertas, yo creo que es interesante, es muy importante también de tomar en cuenta para futuros escenarios. A partir de esto que ha sucedido en este 2020, completamente atípico en la historia de la humanidad, y que podría pegar saltos cualitativos y cuantitativos. Así que, pues agradecerte, José Pablo, por tu participación esta tarde en nuestro programa Reflexiones Radio. Y cuando digo nuestro, me refiero a Leiner, yo, vos, todos nuestros invitados y las personas que nos siguen al otro lado de la computadora. Leiner. Bueno, no, agradecerle a José Pablo, que ya conocíamos de su marcado interés por las tecnologías abiertas desde hace ya varios años, y que además es un académico, es un funcionario multipropósito, decimos, en la universidad, ¿verdad? Es un académico en la escuela de informática, es un profesor, es un destacadísimo funcionario del Centro de Gestión Informática de la Universidad Nacional, y ahora además se une al mundo de la investigación, ¿verdad? Porque de alguna manera este tipo de temas lo llevan a eso. Muy agradable conocer los alcances, y aquí leyendo algunos de los comentarios, muy clara la respuesta que le darías a Willy sobre qué significa este tema de las tecnologías abiertas para la universidad. Claro que significaría una gran oportunidad de mejorar lo que algunas veces en los laboratorios de investigación nos preguntamos, ¿cómo hago para obtener una computadora que tenga capacidad de procesamiento así, ya sea, o para que esta muestra no tenga que mandarla a que me la haga otro colaborador allá en otra universidad? Es decir, la conexión en grid, la conexión de varias computadoras, por un lado reduce el costo de tener que tener un edificio para una mega supercomputadora, que por más grande que sea, como queda demostrado en este gráfico que nos pusiste,
la colaboración siempre va a ser mayor. Yo, la verdad, muy satisfecho de haber estado en este programa y mostrar, digamos, el trabajo y el quehacer de la universidad. Y José Pablo, muy agradecido y deseoso de que ojalá la comunidad de tecnología abierta de la UNA siga creciendo al lado de líderes como vos y ojalá tengamos éxito en conectarnos más y más a estas redes de conocimiento. Sé que esto es una filosofía de vida, esto de compartir es parte del ser universitario y en la universidad el conocimiento tiene que ser un conocimiento libre que nos permita crecer como país y ojalá mejorar nuestra posición en el mundo. Agradecidísimo, Jotas, pero se nos va el tiempo, así es que yo me despido y le agradezco a José Pablo por habernos acompañado. Unas últimas palabras, tal vez, José Pablo, para despedir. Sí, claro, ¿no? Muy agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad. De verdad, yo siempre estaré al servicio de la universidad, al servicio de los profesionales, cualquier consulta, cualquier duda. Tenemos profesionales en informática impresionantes en la universidad, ¿verdad? Hay que aprovecharlo, hay que sumar esfuerzos, hay que trabajar más en comunidad, ¿verdad? Inclusive a nivel de investigación y laboratorios, porque podríamos hacer precisamente un grid de procesamiento de datos. Pero yo encantado, ¿verdad? Me gusta muchísimo poder participar, poder compartir conocimiento, ¿verdad? Al lado de ustedes y toda la gente que me ha invitado y que me quiere invitar. Y pues nada, o sea, encantado y cualquier duda, ¿verdad? Sepan que cuentan conmigo. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado una tarde más de Reflexiones Radio. Los esperamos el próximo lunes al ser las 3 de la tarde por esta misma vía, por la vía del Facebook Live o del canal de YouTube. Leiner Vargas y su servidor Juan José Romero se despiden de ustedes. Hasta pronto. Que estén muy bien.